Ferra Ediciones nació con una inquietud de ayudar a autores que están a veces en el mismo lugar que he estado yo en un momento, porque a veces cuando te llegan las cajas con tus libros, abrís las cajas todo contento y por ahí no sabes cuál es el paso siguiente. O sea, una vez que se va la algarabía, llega el momento en donde no sabes qué hacer con tus ejemplares, cómo hacer que llegue al público. Y a veces cuando es tu primera obra estás muy perdido, no sabes qué tenés que tener en cuenta, qué hacer, si es valorable corregirla o no. Y yo creo que también, más allá de poder realizar el sueño de algún escritor, tiene que ver con eso, con guiarlo, con que no se sienta solo el escritor. Un editor hace ese trabajo, acompaña, potencia al autor y a su obra. Todo lo que se escribe, todo lo que el autor quiere escribir, el editor lo que tiene que hacer es potenciar eso mismo que dice, dejar que lo diga con sus palabras, que diga el mensaje que quiere decir, pero ayudarlo a que ese mensaje sea claro. Entonces creo que hay un acompañamiento desde la idea cero, desde que el autor tiene una idea o desde que ya la escribió, desde ahí en más el editor lo que hace es acompañarlo. Y es algo que sin darme cuenta quizá lo he tenido siempre toda mi vida, porque desde la secundaria que ya hacía estos trabajos de valorar el libro, el libro como objeto, porque en realidad yo lo escribía a mano, cuentos, les ponía una carátula con una cartulina, los engrapaba y los vendía en la escuela y cuidaba la estética. Igual ayudaba a otros que tenían ganas de que se leyeran sus cuentos, le hacía ese trabajo. O sea, sin querer, en la época de la secundaria, quizás sin saberlo incluso, ya estaba haciendo un trabajo de editor, así que nada, buscando la chance de cómo capacitarme o saber más de este tema, porque sé que la experiencia es invaluable en la edición, pero yo digo, esta carrera sabía que se daba, la estudié, me recibí y prácticamente me impulsó a salir, a empezar, un escritor de Calafate, Gustavo Bargelini, con el cuarto libro de su saga, que quería trabajarlo conmigo a toda costa. Entonces hicimos el paso por la corrección de su texto, el diseño de interiores, guiarlo, ayudarlo, buscar presupuestos de imprenta y salir. Y ese fue, salvo mi libro Horas de Sangre, fue el primer título que no sea mío con el sello de Ferra Ediciones. Yo creo que, más allá, aunque yo lo piense para todos los escritores que puedan tener desde su primera idea para escribir su primer libro, hasta escritores que tengan 15 libros publicados, 40 años de experiencia en escribir, la editorial les sirve a todos. Pero noto como que Ferra Ediciones nació para un espacio, por lo menos ahora, para esos escritores nuevos, que están buscando para dónde salir, para dónde disparar. Y yo creo que Ferra Ediciones puede ayudar. Yo particularmente, como he estado en su situación, sé lo que se siente estar ahí, yo creo que los puedo ayudar a ellos a salir con sus primeras obras, pero en realidad Ferra Ediciones está para cualquier escritor que quiera publicar obras, la que sea, de cuento infantil, cuentos ilustrados, novelas, libros de cuentos. Ferra Ediciones está abierto para cualquier expresión artística literaria. La corrección es sumamente importante porque hay escritores que por ahí consideran que con las propias revisiones que hace, ya está. Y hay una cuestión que uno tiene que alejarse, es como las obras artísticas, vos las ves de muy cerca, no las distinguís, te tenés que alejar, ¿no? Y ahí le encontrás la belleza. Entonces, mientras uno más se aleje de su propio texto, más como un ajeno lo lee. Ni hablar que lo lea un ajeno por completo, que en ese caso es el corrector. El corrector no solamente revisa quizá ortografía, sintaxis, tipeo, que lo puede revisar cualquier persona que sepa del tema. El corrector estilo va más allá de eso, de lo que te decía, potenciar una frase. Por ahí la frase está muy bien, no tiene ningún error de tipeo, no le falta una tilde, no le falta ni una coma. Pero por ahí lo puede haber expresado de una forma más clara, usando menos palabras, ¿no? Entonces eso no lo hace cualquiera. El corrector de estilo se fija en eso, manteniendo el estilo de la obra, cómo potenciar esa frase. Mirá, está muy buena la frase que quisiste decir, pero se confunde acá, se enreda acá, repetís palabras. El lector lo nota, un lector exigente nota esas cosas. Entonces el editor tiene que pensar en que es como un triángulo, ¿no? Está el libro, el autor y el lector, es un triángulo. Entonces el editor tiene que verlo todo. Lo que vos querés decir, tu historia está muy buena, vos sos buen autor, lo escribís bien, y el lector es muy exigente, tenemos que todo esté bien, todo bien armadito. Los escritores a veces sí son permeables a correcciones o observaciones, sobre todo en las primeras fases de aprendizaje. Después suele pasar que no tanto, pero por ahí depende mucho de la personalidad. Ya no es, creo, algo del arte, en particular de la literatura. Yo creo que, por ejemplo, yo 4 libros, no es que tengo la experiencia, pero tengo 4 libros publicados y escribo desde muy chiquito y sin embargo yo sigo haciendo talleres. Yo sigo este libro,
que está publicado en Ferra Ediciones, que es mío, lo vio un corrector, que no sea yo, ¿no? Entonces recibís mucha información y yo creo que el corrector también tiene que enseñar, no solamente decirte esta frase, cámbiala por esto, no tiene que dar órdenes, tiene que proponer, sugerir y proponer. Entonces el autor es el que aprende a través de la observación y termina él decidiendo para dónde ir. En mi caso como corrector, por ejemplo, lo que yo hago es el primer capítulo o los primeros capítulos, o en el caso del primer cuento, es esencial porque es donde lo conoces al autor, cómo escribe. Entonces quizá le hago mucha observación. Cuando yo ya veo, todos tenemos un vicio cuando escribimos y seguimos un patrón, para bien o para mal. Entonces a veces cuando el editor o el corrector encuentra el vicio para mal, se lo observa, le enseña, le sirve para escrituras futuras, a ese escritor le sirve para aprender algo para escrituras futuras y desde ahí es como que yo ya corrijo, el autor me da la bala para que yo esas cosas ya las corrija y no se las pregunte. Pero es esencial la primera, por lo menos con los que yo he trabajado son súper permeables y se muestran agradecidos por la enseñanza, porque aparte yo lo multiplico todo lo que sé lo enseño, no me quedo nunca con nada, porque también he estado ahí, tanto para publicar como para escribir, he estado ahí en donde la gente que te corrige te enseña, y yo creo que así es como se enseña justamente, corrigiendo esto, por esto y buscando que ese escritor o ese autor se potencie y crezca para un futuro y cuando vos leas su segunda historia, mira, claro, lo puso en práctica, ¿no? Eso es muy lindo y cuando el escritor es permeable, el trabajo es mucho mejor. Soy consciente de que en mi caso personal es seguro, pero si hablo en general, todo escritor al momento de escribir se influencia mucho por lo que lee. Si yo tengo que pensar en eso, mis primeras lecturas de novelas, de literatura en serio, sacando lo que era literatura infantil o juvenil, ya literatura general, yo empecé leyendo Stephen King, leyendo terror, entonces obviamente eso me influenció mucho y escribí mucho sobre eso. Luego cuando empecé a expandir un poco más, leer un poco más, vino el género fantasía, el cuento fantástico que me gustó mucho y Ruinas del Alma tiene que ver con eso, son cuentos fantásticos, todos desarrollados en Río Gallegos o localidades inventadas en Santa Cruz. Producto de este libro yo conocí a Andrés Verón, un dibujante de Gallegos, que es muy bueno en lo que hace y tenemos como una mirada oscura, fantasiosa de las mismas cosas. Entonces siempre yo flasheaba con un Río Gallego post-apocalíptico, en ruinas, con gente sobreviviendo, como cualquier historia distópica que se ve, y él hacía dibujos sobre ese tema. Entonces a través de su lectura de Ruinas del Alma y mi visión de sus obras, es que él me plantea la idea de hacer la Santa Cruz de Hielo, que es la novela, mi segundo libro, que es una novela que tiene una parte de fantasía y una parte de ciencia ficción, o sea, las dos cosas mezcladas en el mismo libro. De hecho, se plantea un Río Gallego posapocalíptico, con gente sobreviviendo, con ataques, y dos sobrevivientes, que en el medio de la historia se cruzan, sin conocerse, sin conocer la existencia uno del otro, cada uno tiene su búsqueda, y luego van hacia una solución de este problema que tiene que ver con algo más mágico, más de talismán, más de fantasioso. Seguía estando, ¿no?, la fantasía y la ciencia ficción en mí, y La Tempestad de Mañana llega después, el tercer libro, ya con cuentos también de ese género, pero ya mucho más mundanos, es decir, ya no tan cerrado ahí, sino que hay cuentos que tienen que ver con terror. O sea, La Tempestad de Mañana lo que cruza justamente es muchos géneros, ¿sí? Cuentos dramáticos, cuentos de terror, cuentos de ciencia ficción, cuentos de fantasía, o sea, en eso está todo. Es un libro que parecería como si fuera en realidad la última obra de un autor, porque está como todo lo que hasta ese momento hacía, me influenciaba, leía, escribía. Es un libro que se forjó con cuentos que tenían 10 años de antigüedad antes del libro, como 2 meses antes de publicarlo. Entonces era un gran recorrido con 24 cuentos, y además me animaba a añadirle un anexo de microrelatos, microficciones, ficciones que tienen cuanto mucho 300 palabras, 200 palabras. Contar historias en tan poco es muy complicado. De ahí me jugué con eso, o sea que hasta desde Ruinas del Alma hasta La Tempestad de Mañana, que hay una cuestión de 12 años, realmente pasé por esos estilos, pero manteniendo el género de cuento fantástico, que cambió completamente con la llegada de Horas de Sangre. Un cambio gigantesco, es mi hogar hoy en día. Si bien a esta altura de mi vida viví más tiempo en Córdoba que en Río Gallegos, siento que este es mi lugar. De hecho, cómo fue tan brusco el cambio,
que me cambió hasta la forma de escribir. De hecho, los cuentos que compusieron Ruinas del Alma, varios de ellos ya los venía escribiendo desde Córdoba. O sea, eran cuentos que yo traía desde Córdoba, que ya los había agrupado en un libro de cuentos. Y una vez que yo llegué a Río Gallegos, el segundo día que estaba acá, me vine hasta el complejo cultural, a la biblioteca Lenzi, viendo si había alguien que daba talleres de narrativa, algún escritor, algún tallerista o profesor. Y me encontré con Carlos Besoain, que es un mentor, para muchos escritores es un mentor. Y claro, y yo ahí tiré esos cuentos, y ahí lo empezamos a corregir, a verlos, y se notaba, entre esos cuentos se notaba que venía un escritor de afuera. Y luego en Ruinas del Alma se fue convirtiendo, fui corrigiendo cuentos, creando nuevos, sacando otros, y empezar a meter cuentos con la influencia que había creado este lugar, que no me di cuenta hasta que no me lo observaron, que los cuentos de Ruinas del Alma tenían mucha identidad riogalleguense para alguien que recién llegaba. Ruinas del Alma se publicó entre 2 y 3 años después de haber llegado. Y es un libro muy galleguense, muy patagónico. Yo creo que es un cambio muy grande. Córdoba, una ciudad grande, con mucho movimiento, mucho verde, mucho sol. Venir a una ciudad más gris, más oscura, más fría, más chica, ¿no? Con gente pareciera más taciturna, más gris también, poco comunicativa. Creo que me impactó mucho, pero esto es lo que buscaba. Me gusta esto a mí, sí, influenció un montón la Patagonia, y de hecho toda la obra mía tiene que ver con la Patagonia, con pueblos inventados o que ocurren en Río Gallegos, que es la ciudad que conozco, con la gente que conozco, porque realmente conozco mucho más al río galleguense que al cordobés. Bueno, haber sido seleccionado para representar a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires es un premio muy grande. Es muy grande porque justamente es como validarte que sos de este lugar, es como que te convoque la selección argentina, te das cuenta, soy argentino, me convocan, me tienen en cuenta. Sí es cierto que las 3 veces lo viví de una forma muy distinta, tiene que ver con la madurez quizá. Con Ruinas del Alma no pude ir, lamentablemente, por una cuestión de trabajo. Fui seleccionado y Carlos Besoain, justamente como fue uno de los que forjó el libro conmigo en los talleres, lo representó él, pero no dejé de estar seleccionado, fue mi libro, digamos. Lo importante es que vaya el libro, no quizá yo. La segunda vez, en 2017, con la Santa Cruz de Hielo, fue distinto porque yo tenía una perspectiva menos sociable, no socializaba tanto con otros escritores, no aprovechaba el lugar, el poder que tenía ir a Buenos Aires a representar a Santa Cruz. No me pasó lo mismo con La Tempestad de Mañana, que en 2022 valoré muchísimo ese reconocimiento. Siempre lo valoré, pero lo valoré de una forma más especial, que era justamente, bueno, me traen para justamente hacerme conocer. O sea, de tantos escritores y tantos libros que se publican, el mío es uno de ellos. Entonces tengo que aprovecharlo. Lo tomé con una madurez distinta, que es la que se había merecido las otras 2 veces. Y nada, estar ahí, ver gente, mezclarme con otras provincias, porque Santa Cruz tiene su día en la Feria Internacional y te va a ver gente de otras provincias. Justamente cuando uno está hablando de su libro y mira a la gente que está, ve caras desconocidas, que para un escritor está bueno ver las caras de siempre porque sabes que hay un apoyo, pero está bueno porque ves caras distintas y son nuevos lectores. Y después salir de ahí, ir al stand de Santa Cruz y verte apoyado por gente de otros lados, ni hablar la gente de Santa Cruz que te lleva a todos lados, te apoya, habla de uno, es impresionante. Y en el 2023 fui otra vez, pero fui por otra cuestión a la feria y ya se armó el ente Patagonia, es decir, todas las provincias de la Patagonia armaron un solo espacio y está buenísimo también porque te cruzas con escritores de otras provincias y hablas de lo mismo, intercambias, te hacen la misma pregunta a todos y empezás a ver cómo trabajan otros escritores, cómo esa cultura del lugar afecta a todos y al final uno es patagónico, ¿no? Pero qué distintos que somos, así que ir a Buenos Aires es espectacular para un escritor. Los que han ido ahora, que le ha tocado ir ahora, también están muy contentos porque notan que la Feria Internacional del Libro es un monstruo, porque es un monstruo, gigantesca, es enorme y hay ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Hay muchos, no me sale la palabra, doctora. Sí, no, como que te inspira mucho, hay mucha gente que te mira, te rodea y vos te sentís abrumado, pero eso te inspira. Mucha gente que te mira, te escucha y le interesa saber tu historia, lo que escribís, cómo pensás. Así que yo creo que pasar por la Feria de Buenos Aires y pisar de vuelta acá te pone, bueno, ya llegué ahí.
Es como cuando un boxeador gana un campeonato y tiene que después mantener ese campeonato. Es difícil después volver porque ahora pisás de vuelta el terreno, bueno, vamos a seguir, porque hay que seguir. La escritura en mi vida hoy yo lo considero como vital, no podría no hacerlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia Piñeiro, una escritora argentina muy conocida, que ella dice que nosotros no nos preguntamos por qué escribimos hasta que no nos preguntan por qué escribimos. Es una pulsión, nos sentimos empujados a eso, no podríamos no hacerlo. Es cierto que quizá el trabajo de Ferra Ediciones hace que eso quede en un plano capaz que paralelo, porque dedicarse a escribir, es sentarse y estar solo, la máquina con uno, y recurrir a lo profundo de uno y sacarlo todo natural como viene, sin filtro. La escritura ocupa un espacio importantísimo en mi vida. De hecho, los microrelatos que escribo los escribo en el celular. Todo lo escribo en el celular por una cuestión de la rapidez y la inmediatez. Como son textos rápidos y son ideas fugaces también, así como llegan, se van. O sea, si una idea está muy buena, no se va. Se queda en la cabeza y uno la repasa y le busca vueltas para recién sentarse a escribir. Pero, por ejemplo, en la escritura de Horas de Sangre fue vertiginoso, fue rápido, fue con hambre. Hay escrituras que son mucho más lentas, más pensativas, y hay otras que son voraces, que si no las saco ya, no lo podría decir. Tengo que decirlo ahora, si no, no lo puedo decir más. Así que la escritura ocupa un espacio importantísimo en mi vida, no podría ya a esta altura no hacerlo. Bueno, trabajar con ilustraciones en el caso de Santa Cruz de Hielo fue desafiante, porque el escritor es un trabajador solitario. La idea la tiene uno, la repasa uno, la revisa uno y se sienta a escribirla uno. Y luego la corrige uno y recién socializa cuando tiene que mostrársela a un corrector o ya sacarla como libro y luego ni hablar, presentarla, pero es muy solitario. Compartir eso con otra persona, si bien fue dibujante, Andrés también creó mucho de la historia, me traía por ahí ideas escritas que yo las leía y después las pasaba a mi tono, digamos, a mi registro de escritura. El trabajo con Andrés en realidad había partido de una idea de hacer un cómic. Como yo no era en su momento lector de cómic, no sabía hacer cómics, dije, bueno, voy a ver la experiencia de escribirlo en modo de novela o modo de prosa y luego de ahí adaptarla. Porque el trabajo del escritor en un cómic está muy por atrás, ¿no? Él arma la estructura, arma todo lo que tiene que armar, después el dibujante dibuja y parece que lo único que hace el escritor es poner los diálogos. Pero en realidad la acción de los dibujos proviene también de lo que decide por ahí el escritor. En ese caso lo terminé haciendo como una novela, como una especie de prosa y me empezó a llevar y le contaba a Andrés, che, mirá, esto están haciendo más como una novela que otra cosa. Entonces no hay problema, la ilustramos, dijo. Entonces el trabajo con él era, que me gustó mucho y me sorprendió porque como no lo había hecho nunca antes, era que hablábamos de un capítulo o de una escena. No queríamos dibujar un capítulo, queríamos hacer dibujos que pesaran, que tuvieran importancia. Entonces yo por ahí le decía, mirá, esta escena sucede esto. Y no le decía yo qué dibujar, ¿no? Por supuesto, para eso está él. Entonces yo le decía más o menos lo que es, mirá, en esta escena pasa estas cosas. Y después se iba y a los días me pasaba por celular el boceto de lo que estaba dibujando y era excelente. Él tenía su visión. Hay escenas que están dibujadas que nunca suceden y eso me agradó un montón porque él fue más allá de la historia. Así como fue desafiante, extenuante a veces, fue muy, muy grata, la verdad. Es cierto que está escrita una segunda parte de la Santa Cruz de Hielo, se escribió hace mucho tiempo atrás, pero claro, en el transcurso entre que se escribió la segunda parte de la Santa Cruz de Hielo y ya tenía ideada una tercera, de ahí a la fecha yo he ido cambiando mucho en los géneros, en la forma de escribir, y si bien está escrita la historia, me resulta a mí quizá más edificante ir por lo más nuevo que por la Santa Cruz, que es un género que me alejé un montón, pero está ahí la historia escrita. Es decir, si tuviera que trabajar con Andrés lo volvería a hacer, porque es un excelente dibujante. Entendemos el tono de la historia, lo entendemos igual, la oscuridad que tiene que tener. Así que sí, fue edificante, fue muy linda, extenuante, cansadora, sí, porque hubo mucho trabajo ahí para los dos, pero sí, lo volvería a hacer, me encantaría. Bueno, la llegada de la antología Mixturas, Río Gallegos Escribe, vino sí o sí desde el Río Gallegos Lee, que es un grupo que se armó de lectores, escritores y gente que le gusta la literatura. Se juntan una vez al mes a leer y entre esas personas estaba yo, que fui, yo no lo armé al grupo, pero me integré luego y íbamos a leer nuestras cosas. Y claro, entre el grupo hay escritores que van y leen lo propio. Y fue naciendo la idea de hacer una antología.
todos o la gran mayoría de los que integraban el grupo sabían que yo estaba haciendo la carrera de editor y que ya había hecho algún trabajo de editor en otros lados. Entonces me dieron la posibilidad de decir, bueno, que yo sea más el intermediario entre todos los autores, porque éramos muchos, 14 si no me equivoco, con la editorial en ese caso, porque no estaba Ferra Ediciones en ese tiempo. Entonces yo lo que hacía fue agrupar los textos, tratar de buscarle una estructura al libro, comentarla con ellos, que cada uno se corrigiera y luego yo diseñaba el interior. La verdad que como primer trabajo de editor, en vez de trabajar con uno, trabajé con 13 otros autores. Fue complicado porque cada uno tenía su idea, su gusto estético, y al final el gusto estético tiene que ser uno, y que estemos todos de acuerdo era complejo. Pero se creó un excelente ambiente, los conocemos todos, nos respetamos todos, y lo más importante es que respetaban por ahí el trabajo. Decir, bueno, ya sabemos que Luis va a estar, los cuentos están asegurados, están bien, pero como el editor no decide por sí mismo, siempre está en contacto con el autor, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto otro? Le da decisiones, le sugiere. Nos juntábamos muchos a eso justamente, a ver cómo íbamos a armar la antología. Quedó un trabajo que me encantó cómo quedó. Yo tengo cuentos publicados míos también, pero valoro más el otro trabajo. Es como que los cuentos están ahí perfectos, pero me centro más en cómo quedó el libro, en aprender de mis errores. El artista nunca está conforme con lo que hace, jamás. Pero la experiencia de mixtura me sirvió como también para que ellos vayan conociendo el Luis editor, porque hasta ahí conocían el Luis escritor. Entonces eso también creo que sentirse representados, defendidos, y que uno enarbole esa bandera le da confianza al autor. Entonces ahí ya venía viendo, bueno, quiero ser así como editor. Ese libro, Mixtura, me sirvió también para decir, bueno, este estilo de editor quiero ser, ¿no? Que después se vio en el primer libro de Gustavo Bargelini, el escritor de Calafate, que bueno, ahí ya está. Bueno, ahora yo soy el autor y yo. Entonces ahí las decisiones ya son entre dos. Pero Mixturas es un libro que me pareció muy bueno. El Río Gallegos Lee me parece un espacio excelente porque reúne justamente autores que por ahí no se animan a leer, no se animan a compartir lo suyo. Entonces es un grupo que no estás obligado a leer. Vos podés llegar ahí y escuchar a la siguiente reunión, que una vez por mes podés ya animarte a llevar algo ajeno y a leer, proyectar tu voz ante el resto. Luego ya animarte a llevar lo propio. Y ahí no juzgan. Hay un círculo de lectura, vos lees, genial, y pasa al siguiente, entonces como que no te sentís que te van a juzgar por lo que vos lees. Fue un trampolín para el taller narrativo que doy también, porque hay gente que por ahí pregunta, le gusta, ha ido y quiere aprender, entonces los mandan al taller. Y por ahí me ha pasado que estoy en el taller, alguien quiere empezar a sacar lo suyo y lo mando al Río Gallegos Lee. Entonces creo que el Río Gallegos Lee ha venido para quedarse. No veo que sea un movimiento que va a terminar diluyéndose en el tiempo. Veo que hay mucha gente con mucha intención de escribir y de leer lo propio, y creo que el espacio del Río Gallegos Lee es esencial, y que exista una segunda después antología de cuentos me parecía que esté bueno. De hecho se creó el Santa Cruz Escribe también, que ya fueron a Buenos Aires a presentarlo, ya se amplía a la provincia. Haber creado el Río Gallegos Lee también lo que sirvió fue que hay un grupo también en Calafate, un grupo en Puerto Santa Cruz, y en cada localidad que haya un grupo de lectura y hermanarse. Así que nada, me parece que es un buen momento para que todos los santacruceños en este aspecto se unan y se vayan produciendo buenos libros. Horas de Sangre es una novela, un thriller, que tiene también algo de novela negra en el caso de que se sigue un crimen y se sigue a su autor. Quizás se podría hablar de un thriller negro para mezclar dos géneros. Es una novela breve, con capítulos cortos, muy vertiginosa porque todo sucede en un lapso de 13 horas y media. César, el protagonista, a las 2 de la mañana está durmiendo en su casa y escucha que abren la puerta del patio y se da cuenta que alguien le acaba de entrar a la casa. Una puerta que no cierra bien. Entonces cuando se levanta asustado ve pasar una sombra y se da cuenta que ahí tiene alguien metido en la casa. Buscando defenderse con un libro pesado de arte latinoamericano, va a defenderse en la pelea entre el shock, entre la adrenalina, termina ganándole a esa persona y sin querer lo mata, sin buscar matarlo lo mata. En la pelea hacen ruido adentro y el que estaba campaneando afuera entra también, alertado por eso, y se encuentra con la escena de su amigo muerto en el piso con un charco de sangre y una persona desconocida con un cuchillo en la mano. Eso ayuda quizá a César, que ya está en un nivel de shock tremendo, de defenderse también y lo mata también. Es decir, que en vez de
15 minutos ya tiene 2 muertes en la casa. Si bien eso parece, y es el conflicto inicial de la novela, porque César puede haber seguido durmiendo y no pasaba nada, si bien eso comienza la historia, dispara la historia, lo que dispara el personaje en realidad es su próxima decisión. Que por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, por un azar que le puede haber pasado a cualquiera, pero le pasa a César, él ahora tiene que decir qué hace con lo que tiene. Tiene dos situaciones: o llama a la policía y se enfrenta a lo que tenga que enfrentarse, y sale y sigue su vida, o involucra a un tercero. Y de hecho él toma esa decisión, llama a un amigo. César es un personaje que no tiene madre, o sea, no tiene padre, la madre está en un asilo con demencia, con fugas de memoria, y la hermana vive en Canadá, está completamente sola, no tiene pareja, no tiene nada. La única persona a la que se apoya en este duro momento es su mejor amigo Gonzalo. Entonces lo llama a las 2:30 de la mañana y le dice: Gonzalo, maté 2 tipos. Gonzalo también tiene una decisión, puede haber dicho: y voy, llamemos a la policía, pero Gonzalo lo ayuda a descartar esos cuerpos. Todavía no sabe quiénes son ni quién querían, pero haberse deshecho de esas dos personas, despierta que otros vengan a ver qué pasó. Es decir, desde ese momento se pone en marcha un efecto dominó de muertes, una tras de otra, que César no puede evitar, no puede salir. Cada vez que quiere hacer un paso, se mete en 2 problemas más, se va generando obstáculos él mismo. Y no solamente eso, sino que su historia, además de tener que vencer el principal obstáculo, se van creando problemas colaterales. Porque Gonzalo, que lo va a ayudar a hacer esto, tiene familia a su vez. Entonces, ¿a dónde se fue Gonzalo? ¿No? ¿Y qué le pasa a Gonzalo luego? Y desde ahí César, por escapar de una cosa, se mete en 2 problemas más, va generando un montón de problemas y daños colaterales gigantescos que en un momento no lo superan. Son 13 horas y media de no duerme más. De hecho, el título Horas de Sangre es súper obvio, porque de hecho es eso, son horas de sangre, son 3 horas y media de sangre, con un César que se metió en algo que no entiende, con algo que no cree que pudiera existir. Horas de Sangre lo que también tiene, que de hecho eso es lo bueno de la devolución, de la charla con los lectores, es cómo impacta a César como personaje, más allá de la historia. Hay gente que cree que César es un pobre tipo, que la pagó por inocente, el famoso perejil, y le tienen lástima. Hay personas que piensan que César no es buena persona, que esto es una especie de karma, porque de hecho él va tomando decisiones para salir de ese problema y va generando más problemas por sobre la gente. Entonces no piensa en general, piensa en él. Él quiere salir de eso, y por salir de eso derriba dilemas morales. El dilema moral, el primero que se presenta es: Gonzalo es un buen amigo, ¿no? Vos llamás a un amigo a las 2:30 de la mañana, le decís que mataste a 2 tipos, que te ayuda a descartarlo, y te ayuda a descartar dos tipos, 2 muertos. Gonzalo es un buen amigo o un mal amigo, ¿no? Lo ayuda, lo apoya, pero está apoyando un crimen. No deja de ser un asesinato. Entonces, como ese, hay un montón de dilemas que tienen que ver con César como personaje. Y de hecho me gusta crear personajes que no busquen que sean queribles. Que pueda ser vos, puedan ser tus amistades, puedan ser cualquier persona. Entonces, que uno se ponga en ese lugar de César. Porque uno tiene sus blancos y sus negros. Toda la gente tiene un lado bueno y un lado malo. Y yo creo que César es una persona que estaba así en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que este suceso saca el verdadero César. Entonces, cuando uno se empieza a preguntar ¿qué haría yo? Y empieza a generarse esas respuestas, uno también va descubriendo su lado malo y su lado bueno, su blanco y su negro. Y creo que la novela en sí busca ese, el mensaje de la novela es ¿qué harías vos? ¿No? Como toda la ficción que se pregunta qué pasaría si, en este caso es ¿qué harías vos en el lugar de César? Horas de Sangre es eso. Y tiene además, encima de que eso es una historia, no voy a decir que es original, porque ya se ha escrito sobre cosas así. Yo me acuerdo de la película Días de Furia de Michael Douglas, que también tiene un mal día y se arma un desastre. Es decir, lo novedoso que pueda llegar a tener la historia tiene que ver con la forma en que está narrada, que no conforme a tener una historia de este estilo, me puse un desafío que era narrarla de una forma muy particular, que es la sorpresa para el lector. Pero es una novela muy rápida de leer. De hecho la han leído en 2 días algunos, y voy viendo cómo se va nutriendo con las opiniones de los lectores, y eso me encanta porque veo que realmente lo que quise decir o lo que quise hacer está ahí. Cuando alguien termina de leer una novela mía y me dice: che, qué feo, qué pasó esto, y es lo que yo buscaba. Entonces, a través de la emoción de pena, de tristeza de la persona, es lo que yo buscaba. No quiere decir que porque se sientan triste no lo logré, todo lo contrario. Y sí, he tenido devoluciones con Horas de Sangre que realmente era lo que buscaba. Y nada, fue
una historia que estaba, o sea, tenía varias historias para elegir para publicar y me parecía la mejor, porque venía publicando cuentos y la novela, yo soy muy inseguro en el caso de la novela porque es una sola oportunidad, una sola historia, los cuentos son muchos. Entonces cuando tuve que elegir qué novela, Horas de Sangre no la dudé, me parecía que era una novela como es muy rápida, muy fuerte, muy intensa, sobre todo muy intensa y muy vertiginosa. Así que nada, a los que lo leyeron que les gustó, feliz, y a los que no, espero que les guste cuando logren leerla. Se pueden poner en contacto conmigo a través de mis redes sociales, puede ser Facebook con mi nombre, Luis Ferrarazzi, RRS. Allí mismo en mi Facebook yo siempre estoy poniendo cosas del libro, pongo mi teléfono también ahí, cosas que se contacten. Ferra Ediciones también tiene su Facebook, se llama así, Ferra Ediciones, de hecho. Y ahí pueden consultar. Normalmente cuando el lector me busca para adquirir el libro, me parece que está bueno porque no es tomar y me voy, es charlar con la persona. O sea, algo le llamó la atención hace poco. Una persona que se ve que lee mucho me mandó la solicitud, la acepté, veía que leía mucho a través de sus publicaciones y me contactó para comprar el libro, se lo pasé, después me hizo devoluciones. Está buenísimo eso, cómo se va generando la relación. Hoy las redes nos permiten eso, nos permiten la relación con el lector directa y luego verlos en las presentaciones que uno hace. Así que se pueden poner en contacto conmigo como en las redes sociales y es por Ferra Ediciones, también a mi Facebook personal o al de Ferra Ediciones. Y en los talleres también, a través de ahí, porque los talleres se dan, los doy todo el año, los doy 2 veces por año, en la primera mitad del año, en la segunda mitad del año. Es un taller de 4 meses, en donde la idea es que adquieran herramientas para la narrativa.